Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Qué bueno, tenemos buen ánimo hoy y eso lo necesitamos. Bueno, sí, como el pastor comentaba, seguimos con el libro de Daniel. Estamos llegando a un punto medio de este libro, el cual es sorprendente. No se imaginan. Igual que el pastor, me emociona y digo, wow, a pesar de que he leído Daniel una y otra vez a lo largo de mi vida, es impresionante que uno nunca deja aprender. Y mi pregunta, o sea, cuando estaba como orando al Señor y armando el búsqueda, Señor, ¿por qué Daniel no deja de sorprendernos? ¿Por qué Daniel es tan fascinante? ¿Por qué el libro de Daniel nos cautiva? Y sin duda alguna es por la palabra profética que tiene. Es una palabra que no solo nos habla acerca de Dios, sino nos habla sobre su autoridad, sobre quién es y sobre el futuro que tenemos como iglesia. ¡Wow! Es impresionante. Y justamente entramos en un capítulo, ya Daniel hasta el capítulo 7 estaba escrito en un idioma arameo. El arameo era la lengua de toda la comunidad, de toda la región, de todo el imperio babilónico y del mundo conocido hasta la época. El arameo era una lengua muy popular, lo cual hacía que cualquiera pudiera entenderlo. Y justamente Daniel escribe toda esta parte hasta el capítulo 7 en arameo, para que el pueblo que no conocía al Señor conociera lo grande que es el Dios de Israel. Era para dar a conocer esta verdad, para dar a conocer el Dios de su pueblo por medio de esto. Y justamente todos hasta el capítulo de la semana pasada habíamos hablado sobre los 4 imperios mundiales. No sé si alguien recuerda cuáles son estos. Sí. Babilonia, Grecia, Roma y los Medo-Persas. Exactamente, no en ese orden, pero esos son los 4 imperios mundiales, en los cuales hemos estado hablando a lo largo de estos 7 capítulos. Pero de aquí en adelante, Daniel cambia el lenguaje del libro y comienza a escribirlo en el idioma del pueblo judío, en el idioma hebreo, porque de aquí empiezan las profecías a detallarse más específicamente. Nada escapa del control del Señor. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de la historia. Y es impresionante cómo Daniel, cientos de años antes de que todas estas cosas sucedieran, ya Daniel las había escrito. Ya Dios se las había revelado a este siervo suyo. No porque Daniel fuera más que cualquier otra persona, y eso lo vemos en las declaraciones cuando interpretaba los sueños. No es porque Daniel fuera más dotado, no es porque Daniel fuera con un coeficiente intelectual más elevado que cualquiera en el mundo, sino porque era un siervo del Señor, era del pueblo escogido del Señor. Y este pueblo es de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Y justamente viendo para Daniel nos habla de la historia universal de hace muchos años. Daniel está repleto de anécdotas históricas que Daniel vio que le fueron reveladas por Dios muchos años antes que pasara. Y una de mis preguntas era, wow, ¿qué hace un texto antiguo que sea veraz? O sea, ¿qué lo hace veraz? Y comencé a investigar acerca de lo que hacía que un texto antiguo fuera veraz. Y una de las cualidades para esto es que el texto sea complementado por un contexto histórico que haya ocurrido. Y todo lo que nos describe Daniel ha ocurrido. Y todo lo que va a ocurrir, ocurrirá. ¿Por qué? Porque el Señor es el dueño del futuro. Es el dueño de todas las cosas. El Señor tiene el control de la historia y tiene el control del futuro que nos aqueja. Y justamente este capítulo nos viene a expandir un poco más el panorama que el hermano Renzo nos comentaba la semana pasada. Él nos habló sobre una visión que Daniel tuvo en el primer año del reinado de Belsasar. Pero esta visión fue una visión rápida, por así decirlo, de los 4 imperios mundiales que se iban a levantar. El primer imperio mundial
estaba llegando a su fin. El imperio mundial, el primero era el reino de Babilonia, el imperio babilónico. Este imperio tuvo su fin cuando la mano escribió en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsi. Ese momento fue el fin del imperio babilónico. ¿Y qué imperio lo conquistó? Los medo-persas. Entonces, aquí vamos a comenzar a ver los dos imperios sucesivos al imperio babilónico. Hermanos, esto tiene mucha historia que sucedió tal cual, y es impresionante lo exacto que sucedió en la historia, lo que a Daniel le fue revelado. Daniel nos empieza el relato dándonos primero fecha y lugar de la visión. Dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, yo, Daniel, tuve una visión, además de la que antes había tenido, es decir, la del capítulo 7. 2 años después de la visión del capítulo 7, de la semana pasada, Daniel vuelve a tener otra revelación. Esta vez, sigue diciendo, en esa visión vi que estaba yo en las márgenes del río Ulai, en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. A diferencia de la revelación pasada, Daniel estaba dormido y fue un sueño. Pero esta revelación ahora viene en forma de visión. Lo que nos quiere decir es que Daniel estaba despierto. Daniel estaba despierto, no estaba dormido, cuando recibe la visión. Y nos dice que él se vio en Susa, capital del reino de Elam. Susa fue una de las capitales del imperio medo-persa. El imperio medo-persa, a medida que iban cambiando sus capitales, y Susa era una de ellas. Ahora, nos dice que Daniel se vio a sí mismo en Susa. Esto nos puede indicar que Daniel no estaba en Susa, o también se puede tomar como que si Daniel estaba en Susa. Pero indiferentemente si Daniel estaba en Susa o no estaba en Susa, no interfiere con la visión. No hay ningún basamento para decir, no, esto interfiere o no con la visión, porque la visión es una sola y es exacta. Y Daniel tiene el sueño y se queda anonadado por lo que viene. Recuerdan que el pueblo de Israel viene sufriendo de un cautiverio, lleva años en cautiverio, donde se le ha intentado borrar de la faz de la tierra, donde ha tenido millones de dificultades, donde se le ha querido erradicar la tierra, y por fin justamente llega este momento y Daniel tiene una visión. Esta visión que vamos a comenzar a detallar un poco este domingo no es nada alentador en comparación a lo que venía sufriendo, pero en toda esta visión hay una esperanza, y esa esperanza es el reino eterno del Señor, que es la esperanza que nosotros como siervos del Señor debemos enfocarnos. Seguimos leyendo y cada vez se va poniendo un poco más complicado. Espero que podamos entender la idea del autor, entender lo que el Señor nos quiere decir. Y dice, al levantar la vista, allí junto al río vi un carnero. Tenía 2 cuernos muy largos, aunque uno de ellos era más largo que el otro y le había crecido después. Y vi también que el carnero embestía con sus cuernos hacia el poniente, el norte, el sur, y que ninguna bestia podía enfrentársela ni librarse de su poder. Hacía todo lo que quería y se afunaba de ellos. Ahora, el imperio babilónico, lo repito, su fin fue cuando fue conquistado por Darío, el rey Darío, cuando fue conquistado, que estaba reinando Belsasar. Belsasar fue el rey que vio la mano, que fue escrita, que Mene, Mene, Tekel, Uparsi. O sea, lo digo para que lo tengan presente, porque este hecho es muy importante. Ya el reino babilónico cae bajo la mano del imperio medo-persa. El imperio medo-persa es la segunda etapa de la estatua que hemos estudiado anteriormente, que es la parte de plata. Ahora, a diferencia del capítulo anterior,
que Daniel ve animales que no podía explicar y sacaba comparaciones con los que él podía entender, él decía, no, este animal se parece a tal y tal y tal, a un león alado, a un oso tal. Y a diferencia de la anterior visión, aquí Daniel sí ve animales que él puede reconocer fácilmente. Y el primer animal que se nos menciona acá es el carnero. Ahora, no es descabellado, y la historia lo comprueba, porque Daniel ve como al imperio medo-persa como un carnero. Si comenzamos a ver la historia, regresamos a ella, le chequeamos un ojo, el imperio medo-persa era representado por un carnero. En sus monedas, la figura que tenía era un carnero. El rey, cuando se alistaba a la batalla y estaba al frente de su ejército, llevaba una piel de carnero sobre su cabeza. Además, el carnero estaba plasmado en todos sus castillos, incluso en los atrios del rey estaba representada la figura del carnero. Y decía, wow, Señor, o sea, qué impresionante y qué exacto eres tú. Tú no representaste a este imperio por, no sé, por cualquier otra cosa, sino por objetos o animales que representaban su imperio, lo cual nos hace que la Biblia tenga más veracidad. Lastimosamente, mucha gente se quiere levantar para dudar de la palabra de Dios. Pero Daniel, muchos años antes de que este imperio llegara, ya él estaba escribiendo acerca de esto. Ya estaba escribiendo características de este imperio. Ahora, nos dice que el carnero tenía 2 cuernos. Uno, o sea, eran 2 cuernos iguales, pero uno de esos cuernos fue creciendo más que el otro. Y nos vamos a la historia y comenzamos a detallar cómo se formó el imperio medo-persa. A principio, ellos no estaban juntos, sino que era el imperio de Media y el imperio de Persia. Eran 2 imperios diferentes. Pero en el año 612, el imperio de Media, decide, no, vamos a conquistar. Comienzan sus aspiraciones expansionistas. Y justamente en esas aspiraciones expansionistas, ellos conquistan Siria y luego conquistan Persia. Y Persia pasa a ser un estado vasallo del imperio de Media. Y esto sigue y pasan los años. Y en el año 550 a.C., cuando llega Ciro al poder, Ciro de Persia, Ciro dice que ya basta de ser vasallos del imperio de Media. Ahora vamos a crear vamos a rebelarnos contra este imperio y vamos a conquistarlo. Y en ese momento, ahí vemos reflejados los 2 cuernos. Tenemos 2 imperios y nos dice que uno de ellos creció más que el otro. Y ahí es donde empieza Ciro a rebelarse contra el imperio de Media. Y se revela a tal punto que conquista la capital de ese país y todo el imperio de Media pasa a ser parte del imperio persa. Ahora, se habla de imperio medo-persa porque el rey Darío no hizo como el rey de Media, que puso estados vasallos, sino que él unificó lo mejor de los 2 reinos para crear el gran imperio medo-persa. Y cuando vamos al mapa que tengo acá, llega y nos dice que este estado, este imperio, embestía con los cuernos hacia el poniente, es decir, hacia el oeste, al norte y al sur. Y cuando vemos acá cómo se reflejaba el imperio persa, cómo nació el imperio medo-persa, Persa la tenemos acá abajo. Y sus estrategas fue hacia el norte, que es hacia arriba, hacia el oeste, que es hacia Macedonia, que es Grecia, y hacia el sur, que es la parte de Jerusalén, la Tierra Santa y Egipto. Esas fueron las grandes hazañas expansionistas que tuvo este imperio. Hermanos, la Biblia no se equivoca. Las revelaciones que Daniel tiene son exactas y se cumplen tal cual. El Señor tiene el control de la historia. Él mueve los hilos del futuro. Él nada se le escapa de su mano. Él no dice algo y no lo hace. Porque es negar su esencia, negar quién es Él. Y dice que el imperio, el segundo cuerno fue creciendo. Y a medida que Ciro iba conquistando, que el reino medo-persa iba conquistando, los persas iban ganando más y más poder. Se hacían más poderosos que las personas de Media. El cuerno iba creciendo y creciendo. Y esta gente
siguió conquistando y siguió, la dinastía de estos imperios siguió llegando y conquistando lugares hasta hacerse grande. Pero en la cúspide de su grandeza, en la cúspide de su imperio, cuando ellos creían que estaban, aquí nos dice que ellos se mofaban de lo que hacían. O sea, yo estoy grande, yo tengo todo esto, yo soy yo, tal. O sea, me imagino las áufulas de grandeza que tenían los emperadores de este imperio. Y justamente en ese punto, cuando él hacía lo que quería, se afunaba, decía y hacía cuanto quería, en ese punto, ese imperio que aparentemente no podía ser derribado, aparentemente era inquebrantable, es derrumbado por otra potencia. Los tiempos los tiene el Señor. Nada va a durar más de lo que Él ha determinado. Por más grande que sea, por más grande que se vea, todo tiene un juicio, una fecha de juicio. Y el relato nos sigue diciendo, cuando llegamos el 5. Mientras yo trataba de entender esto, por el lado poniente creció un macho cabrío que sin siquiera tocar el suelo se dispuso a atacar toda la tierra. Tenía entre los ojos un cuerno muy prominente. Cuando llegó a donde estaba el carnero de los dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, se lanzó contra él con todas sus fuerzas. Yo vi cuando llegó hasta el carnero y lo atacó, lo hirió y lo quebrantó y quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para hacerle frente, así que lo derribó y lo pisoteó y no hubo nadie que lo librara de su poder. Y este macho cabrío se hizo muy poderoso, pero en la cumbre de su poder se quebró el cuerno más largo y en su lugar salieron otros 4 cuernos de gran tamaño que se lanzaron contra los 4 vientos del cielo. Y nos sigue dando detalles de la historia universal de la antigüedad. Vemos que, al igual que el imperio babilónico, que era un imperio sólido, que quizás ellos se creían que eran inquebrantables, que eran un imperio sólido, cae, viene el imperio medo-persa con una extensión de terreno mucho mayor que el imperio babilónico, con mucho más poder, con muchas más regiones alcanzadas, y este, por así decirlo, majestuoso imperio cae también derrotado. Ahora, por una fuerza que se levantó, el imperio persa, medo-persa y el imperio griego tenían una lucha constante unos contra otros. Si ustedes vieron en el mapa, el imperio griego no era más grande que el imperio medo-persa. Delante del imperio medo-persa era insignificante su longitud de terreno. Pero ya el Señor había hablado. Y justamente no es descabellado otra vez decir, wow, Señor, ¿por qué una cabra? 200 años antes de que se escribiera esta profecía, antes que Daniel recibiera esta revelación, del pueblo griego se decía que este era el pueblo de las cabras. El pueblo de las cabras era sinónimo o era reconocido como el pueblo griego. El Señor no da revelaciones al azar, no da revelaciones porque sí, sino que nos contextualiza en el tiempo y en la realidad de la época. Ahora, nos dice que se levanta un macho cabrío de este imperio. Este imperio venía desde el poniente hacia toda esta región. El imperio griego nace en el oeste de toda esta región y se dirige del oeste hacia el imperio medo-persa y toda su extensión. Tal cual así hizo. Y cuando vamos a la historia, vemos que cuando el imperio griego comienza a levantarse, se levanta un gobernante que es Alejandro Magno. Y vemos el cumplimiento profético exacto. Alejandro Magno se levanta como gobernador del imperio griego y comienza a hacer grandes hazañas que nadie podía hacerle frente. Alejandro Magno no perdió una batalla. A donde él iba, conquistaba. De una u otra manera conquistaba. No había nadie que se le pudiera hacer frente. Incluso el imperio medo-persa era nada comparado con él. Ahora, ¿eso era porque Alejandro Magno era fuerte?
¿Eso era porque Alejandro Magno era estudioso? No, era porque el Señor le había dado el poder para someter a todas estas naciones. Porque, hermano, les repito, nada escapa de la mano del Señor, porque Él es el dueño de la historia. Él tiene el control de todas las cosas, nada se escapa de Él. Y esta descripción profética del macho cabrío es certera en cuanto al imperio griego. El imperio griego se levantó del poniente, del oeste. Y había grandes imperios previos a él, pero esos imperios cayeron. Se levantó con gran velocidad. Las campañas de conquista de Alejandro Magno fueron demasiadas rápidas para procesarlas. Él tomó el poder a los 20 años, era un joven aún. Y él conquistó toda esta área en 12 años. Él iba campaña tras campaña conquistando esta zona de una manera tan rápida que era impresionante. Por eso es que nos dice que como volaba, porque él no pisaba suelo de lo rápido que iba expandiendo su imperio. Alejandro Magno en la historia es un gobernante notable. De hecho, mucha gente creía que era descendiente de los dioses por la magnitud y por la capacidad que tuvo para conquistar todos estos imperios. Era notable, incluso después de su muerte, él era venerado y muchos imperios lo tomaban como referencia por las hazañas que él había hecho en cuanto a esto. Siempre hubo guerra entre el imperio medo-persa, por eso es que el imperio medo-persa no podía resistir contra este imperio, contra este gran imperio. Pero al igual que el imperio medo-persa, que el imperio babilónico, ya Dios había trazado su fin. Alejandro Magno muere de manera repentina en plena cúspide de su carrera. Estaba realizado y él quería seguir con políticas expansionistas. Alejandro Magno tenía todo lo que necesitaba, hablando en términos humanos. Tenía poder, tenía fama, tenía dinero. Las personas hacían cuanto él quería, como él quería. Él no le temblaba la mano para matar a alguien que lo desobedeciera. Él no le temblaba la mano para exaltar a alguien porque él quería. Él ponía los reyes y gobernantes de todas las regiones que él dominaba porque él lo quería. Pero en plena cúspide de su poder, en plena cúspide de su vida, repentinamente, Alejandro Magno muere. Los historiadores presumen que pudo ser envenenado, otros dicen que tuvo fiebre, murió a causa de 7 días de fiebre. Pero sea cual sea, la palabra profética que había sido revelada a Daniel muchos años antes estaba cumpliéndose, porque fue una muerte repentina. Nadie esperaba que el líder supremo de este gran imperio muriera. ¿Y qué pasó? Murió repentinamente. Alejandro dejó con los crespos hechos a toda esta generación, a todos sus vasallos. Él tenía un imperio, lo estaba armando, y en pleno eso nos dice, cuando muere repentinamente, este macho ya había pisoteado al imperio persa, ya el imperio persa había dejado de existir. Él muere y son lanzados y nacen 4 cuernos, los cuales cada uno fue en las 4 direcciones del cielo. Las 4 direcciones del cielo, hermanos, no es nada más y nada menos que los 4 puntos cardinales de la tierra. Esos 4 cuernos son los 4 generales que tenía Alejandro Magno. Y pensaba, y yo decía, wow, Señor, o sea, Alejandro Magno pudo haber tenido 10 generales. Pudo haber tenido un general por cada territorio alcanzado. Pero Alejandro Magno solo tuvo 4 generales principales. 4 personas que estaban al frente de todo su ejército. Y decía, wow, Señor, qué maravilloso eres tú, Señor. Gracias porque tu palabra se cumple sí o sí. Nada puede escapar de tus manos. Y esos 4 generales, Alejandro Magno no delegó, no dijo, si me pasa algo, ustedes son los 4 que van a estar a cargo de esto. No, porque Alejandro Magno no pensaba que él iba a morir tan joven. Cuando él muere, estos 4 generales se autoproclaman señores de una división de terreno y entre ellos mismos se hacen esta división. Ellos no hubo alguien que le dijera, te toca esta tierra, te toca esta, no.
sino que cada uno tomó una división o una parte del imperio. Y ese imperio, esa división fue justamente hacia los 4 puntos cardinales. Uno se quedó con Egipto, otro se quedó con Macedonia y Grecia, otro se quedó con todo el territorio de Media y de Persia y toda esta parte del oriente, del cercano oriente, y otro se quedó con la Tierra Santa, con Jerusalén y Siria, con todo lo que implicaba el territorio de Israel. Para el Señor no hay casualidades. Cada uno hizo conforme Él pensaba que quería, conforme lo que ellos querían. Yo estoy aquí, este es mi terreno. No, ellos estaban de una u otra manera obedeciendo la voluntad del Señor. Y algo impresionante que hacía Alejandro Magno es que en sus campañas él establecía o culturizaba a la gente con todo lo que tenía que ver con Grecia, con todo el imperio griego. Él, a diferencia de los medos y persas que respetaban las creencias de los demás, él imponía su cultura y su creencia y su idioma a todos los pueblos que conquistaba. Esto llegó o arrojó que todo el mundo de la época tuviera el idioma griego como idioma de su región. Todo el imperio griego, en todo el imperio griego, se hablaba este idioma. Ahora uno dice, wow, pero ¿qué relevancia tiene con nosotros? ¿O qué relevancia tiene con la actualidad o con el tiempo bíblico? Y resulta que mientras Dios guiaba la historia, Él utilizó la pasión de Alejandro Magno por esparcir su cultura para preparar al mundo para la venida de Jesucristo. Y vemos en qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento. En griego. ¿Y por qué? Porque el mundo civilizado de la época hablaba griego. ¿Por qué? No porque querían, sino porque fue una imposición durante el imperio de Alejandro Magno. Y en lo sucesivo el imperio romano no pudo derribar esto, como establecer el latín como lengua de todo el pueblo civilizado, sino que el griego permaneció en el tiempo como un idioma de las personas civilizadas alrededor de todo el mundo conocido para la época. Y decía, wow, Señor, todo es preparado por ti. Porque gracias a esto es que nosotros tenemos el Nuevo Testamento, y gracias a esto es que toda la civilización en los tiempos de los discípulos, en los tiempos de los apóstoles, pudieron escuchar el mensaje de salvación, porque en toda la región el lenguaje del pueblo civilizado, un lenguaje del pueblo civilizado era el griego. Y era fácil comunicar verdades porque tú, si eras civilizado, conocías este idioma. Si te manejabas, si habías estudiado un poco, tú sabías este idioma. Y es impresionante cómo el Señor nos sigue obrando y hace todo para su bien y para su propósito. Y seguimos leyendo. Estos 4 cuernos son lanzados a los 4 puntos cardinales, y el relato nos sigue diciendo que de uno de esos cuernos salió uno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Esta tierra gloriosa es la tierra que fluye leche y miel. Es la tierra de Canaán que fue dada por Dios a su pueblo escogido, a Israel. Esta es la tierra, no en vano dice la Biblia que es una tierra que fluye leche y miel, que prospera. Cuando los espías que envió Josué, el que envió Moisés a esta tierra, vieron que había racimos de uvas gigantes e incluso trajeron muestra de eso, es porque esa tierra era una tierra gloriosa. Y dice, y nos sigue diciendo, la tierra gloriosa, tan grande, este pequeño cuerno llegó a ser tan grande que desafió al ejército del cielo y hasta echó por tierra y pisoteó parte de ese ejército y de las estrellas. Incluso desafió al príncipe de los ejércitos, y por causa de él se suspendió el sacrificio continuo y se echó por tierra en el lugar del santuario. Muchas veces en la Biblia, la Biblia hace referencia al ejército del cielo como sus ángeles, o como su pueblo, o como el pueblo de Israel, o como los hijos de Dios. En este caso, el ejército del cielo hace referencia al pueblo escogido del Señor, al pueblo de Israel.
Y justamente vamos y volvemos otra vez a la historia. La historia y Daniel y este capítulo están casadas. Cuando vemos a la historia, ciertamente estos cuatro generales que se levantaron, cada quien tuvo una parte del terreno, y de uno de ellos, de esos generales, se levantó una dinastía que controlaba todo lo que era la región de Siria e Israel. Y en ese control, ellos se levantaban y querían conquistar, pero no podían conquistar. Y de un día a otro comenzaron a hacer conquistas. Intentaron conquistar Egipto y toda esa región del oriente. Justamente cuando dice que se levantó del sur, recuerden que teníamos los 4 puntos cardinales, vino Alejandro Magno, conquistó estos y se dividieron en 4 partes, los 4 puntos cardinales. Y la zona sur, justamente en este contexto, la zona sur era Siria e Israel. Ahí no hay más que buscar, no hay otra interpretación. Y justamente en este proceso, cuando ubicamos en la historia quién pudo haber sido este cuerno pequeño que se hizo grande y que destruyó o quiso destruir al pueblo santo de Israel, que luchó contra los escogidos de Dios, vemos que en la historia se levantó un personaje, un líder llamado Antíoco Epífanes. Este líder fue un certero y dramático cumplimiento de esta profecía. El cumplimiento de esta profecía que se nos relata en estos versículos fue tan exacta que muchos historiadores dicen: no, Daniel tuvo que haber existido después de Epífanes, de Antioquio. Daniel tuvo que haber nacido después, porque es que es tan exacto lo que Daniel escribe acerca de él, que dice, es impresionante lo maravilloso. Y decía, wow, es porque fue una revelación de Dios. Antíoco Epífanes ejerció dominio hacia el sur y hacia el oriente, y hacia la tierra de Israel. Antíoco Epífanes asesinó a otros gobernantes y persiguió al pueblo de Israel, blasfemó en contra de Dios y ordenó una adoración idólatra hacia él. Él pedía que todo su imperio lo adorara únicamente a él. O sea, atentaba contra los santos y contra su fe. Además, Antíoco profanó el templo. Un día, después de una batalla frustrada, de una derrota en Alejandría, Antíoco regresa y dice, un día de reposo, dice, no, vamos a conquistar Jerusalén. Y entran y profanan primero el día de reposo, porque entran a Jerusalén, la conquistan en un día de reposo, y no solo le bastó esto, sino que entró al templo. Cuando una persona que no fuera los levitas o una persona que no sea del pueblo judío podía entrar a los atrios del templo, él entró al templo y en el templo puso una estatua de Zeus. Y a este Zeus, en el altar de sacrificio, que se nos habla a lo largo de toda la historia del pueblo judío, sacrificó un cerdo. El cerdo era un animal impuro para los judíos. Y no solo, y sigue diciendo, o sea, no bastó que hiciera esto, sino que las sangres y los líquidos del cerdo los esparció por todo el templo. Llegó y hizo una profanación a un nivel que jamás había ocurrido. Porque todo lo que hizo era para hacer abominable este sitio religioso. Y todas las profecías que se dicen en estos versículos acerca de él fueron cumplidas. Él no tenía miedo a usar lo que tuviera que usar para perseguir al pueblo de Israel. Él no le temblaba la mano para matar a un judío. Sin lugar a dudas, el diseño aquí para describir el orgullo y la ambición de Antíoco y para mostrar que él lo pensó y que tenía las aspiraciones de conquistar toda esta región y de matar a todos los judíos, se cumple. Antíoco fue infame perseguidor del pueblo judío. Él quería que estos se sometieran a su cultura y sus costumbres griegas. Él no quería que ellos adoraran a su Dios. Él quería que lo adoraran a él y que toda su mentalidad, que toda su cultura fuera destruida. Y estaba dispuesto a asesinar a quien tuviera que asesinar, a cometer la violencia que tuviera que cometer para que esto se cumpliera. Y
nos llega, o sea, vemos cómo se cumple toda esta verdad, cómo se cumplen todos estos hechos en la vida de él, y vemos lo perverso que fue contra el pueblo del Señor, y vemos que el sacrificio continuo fue parado porque el templo estaba impuro y porque no se les permitía al pueblo judío entrar para purificarlo. Y justamente aquí nos dice que el sacrificio continuo, por causa del pecado, el pueblo fue entregado al ejército junto con su continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y en todo prosperó. Aparentemente, para nuestra realidad humana, este infame líder prosperó en todo lo que hacía. Él profanó el templo, no le pasó nada. Él mataba a los judíos, no le pasaba nada. Él hacía cuanto quería y nada le pasaba. Y yo digo, wow, Señor, o sea, desde nuestra perspectiva humana, yo digo, no, o sea, Señor, ¿cómo tú vas a permitir esto? Porque cuando nos ponemos a ver las cosas desde la perspectiva humana, que nuestra perspectiva es limitada, comenzamos a refutar la soberanía del Señor, comenzamos a discutir al Señor y comenzamos a pedir explicaciones de lo que está aconteciendo. Y decía, wow, o sea, esta realidad es horrible, porque no solo te quieren eliminar a ti, sino que quieren eliminar tu sistema de creencias, te quieren erradicar por completo. Y lo peor es que tú estás vivo y estás viendo cómo todo esto ocurre. Y yo digo, wow, qué impresionante, Señor. Pero al igual que todos los imperios anteriores tienen una fecha de caducidad, el dominio de Antioquía tuvo una fecha de caducidad. Y seguimos leyendo. Dice, entonces oí uno de los santos que hablaba, y que uno de los santos le preguntaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo y el pecado desolador que permite que el santuario y el ejército sean pisoteados? Y dijo aquel, hasta que hayan pasado 2300 tardes y mañanas. Después de eso el santuario será purificado. Hermano, más allá del significado de los 2300 días y tardes y mañanas, aquí lo que el Señor nos quiere decir es que todo tiene una fecha de caducidad. El juicio de Dios se va a cumplir sobre las naciones. Antioquio era un arquetipo del anticristo. Antioquio era una figura de lo que va a ser la persecución de la iglesia en el futuro. Y al igual que hizo Antioquio, que pisoteó al pueblo de Israel, que detuvo el sacrificio continuo, él va a hacer, el anticristo va a hacer con el pueblo escogido del Señor cuanto quiera. Va a venir y va a destruir. Pero al igual que Antioquio tuvo una fecha de caducidad, el anticristo tiene una fecha de caducidad. Y eso nos tiene que traer esperanza. Veía al pueblo de Israel como por causa de su pecado había sido deportado, había sido sometido a diferentes cosas. Y cuando Daniel pensaba en Daniel y dijo, wow, Señor, imagínate todo lo que viene pasando el pueblo, y traes una revelación, y la revelación a simple vista, en vez de dar esperanza, en vez de, oye, bueno, sí, esperanza de que, ay, sí, bueno, voy a dejar de sufrir. Lo que Dios le muestra a Daniel es lo que le continuaba o lo que le venía al pueblo escogido de él. Y nada de eso era alentador. Pero yendo al fin de los tiempos, había el punto que se tenía que enfocar Daniel, que era la esperanza eterna. El reino que hemos venido hablando en estas últimas semanas, que es el reino eterno del Señor. Un reino que no acaba jamás. Un reino donde el hollín no corrompe, donde no hay hurtos, no hay nada. Un reino que es eterno, que es perfecto, que es incorruptible. Y esa es la esperanza que Dios quiere transmitirnos a nosotros como cristianos, como siervos suyos, de que a pesar de todas las dificultades que pasó este pueblo, nos dice, lo que nos quiere transmitir con esta cuenta de 2300 mañanas y tardes, es que primero que el periodo iba a ser largo, que el tiempo humano es diferente al tiempo del Señor, y que todo tiene un día de juicio.
Y en ese día de juicio, hasta los grandes que se creen por encima de la humanidad van a caer. Porque nadie puede caer o se puede escapar del juicio del Señor. Hermanos, y esto nos tiene que mover a poner una perspectiva eterna. Al igual que el pueblo judío no estaba recibiendo palabras de consuelo, no estaba recibiendo palabras de que no, en tanto tiempo tú vas a regresar a Jerusalén y otra vez va a nacer un rey, no sé qué más, y ustedes van a estar en paz con todos. Sino lo que estaba viendo Daniel acerca de lo que le iba a venir al pueblo de Israel no era fácil, no era algo sencillo. Pero Daniel tenía que enfocar su mirada en lo eterno, en lo que no perece, en el reino de nuestro Señor Jesucristo, en una eternidad que nos va a permitir estar gozosos y felices con Él. Y esa es la perspectiva que nosotros debemos que tomar, adoptar. Y honestamente es difícil. Nosotros tenemos aflicciones, tenemos necesidades, tenemos dificultades, tenemos lucha contra nuestra carne, contra nuestra naturaleza pecaminosa. Pero nuestra mirada no tiene que estar puesta acá. Estas dificultades y todo lo que nos acontece tiene un periodo de caducidad. Y el juicio del Señor va a ocurrir sí o sí. El Señor es el dueño de la historia. Nada se escapa de sus manos. Es sorprendente que esta profecía fue escrita unos 300 años de que Antioquio llegara acá, de que él existiera. Pero el cumplimiento profético de esto demuestra que Dios tiene el control del futuro. No solo del futuro de aquella región, sino del futuro de aquella época, sino del futuro de nosotros. Dios guía el futuro y la historia le pertenece. No hay nada que se escape de su mano. Y cuando es nada, es nada. Él tiene dominio sobre nuestra vida. ¿Y qué es lo que Él quiere de nosotros? Primero, si le conocemos, es que caminemos en santificación, que caminemos hacia Él, que crezcamos en Él. Y si no lo conocemos, es que procedamos a arrepentimiento. Y más allá de todo esto que es abrumador, sinceramente, lo que Dios demanda de nosotros es que seamos justos y que nuestra esperanza descanse en Él. Hermanos, decirlo, mi esperanza está en Él, yo confío en Él, es fácil. Vivirlo en situaciones difíciles es pesado, es un reto. Y lo que el Señor nos demanda, primero no nos promete que vamos a estar bien en el futuro, sino que lo que le viene a la iglesia es pesado, pero que todo tiene un fin y que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nuestra confianza y nuestra esperanza está en el reino eterno del Señor. Oramos. Señor, gracias porque hoy tú nos llamas a poner nuestra esperanza en ti, Señor Jesús. A lo largo de la historia, Señor, te hemos visto obrar y hemos visto que tu palabra se cumple, Señor Jesús. Señor, no hay manera de refutar las verdades bíblicas, Señor, porque esas están reflejadas y marcadas a lo largo de toda la historia, Señor Jesús. Padre, ayúdanos a poner nuestra esperanza en ti, Señor Jesús. Ayúdanos a ir a ti, Señor, en medio de las dificultades, Señor Jesús. Sé que todas estas tribulaciones, todo este leve tiempo es nada comparado con tu vida eterna, la vida en abundancia que tú has prometido a nosotros, Señor Jesús. Padre, ayúdanos a vivir vidas santas que te glorifican, Señor. Vidas que crecen en ti, que impactan al mundo con tu verdad, Señor. Señor, y si hay alguien aquí que no te conozca, que sea confrontado por tu verdad y que entienda el mensaje y la premura, Señor Jesús. Debemos tomar una decisión, un camino que nos lleva a vida eterna o a condenación eterna. Pero todo en este mundo, Señor, tiene fecha de caducidad. Llámense imperios, llámense personas, llámense lo que sea, tiene fecha de caducidad. Mas tú no, Señor Jesús. Bendice a la iglesia, Señor, y ayúdanos a caminar en esta verdad y a refugiarnos en ti. Amén.